Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien dispuestos a seguir con esta historia que tengo que confesar que me produce cierta fascinación porque nunca creo que algo estuvo tan bien puesto con el nombre de Windows, porque encontré esta historia y gracias a esta historia encontré otra. Y entonces uno se va asombrando, va descubriendo cosas que ni se imaginaba, y eso es lo que me... Bueno, hoy vamos a seguir con este capítulo en el que hablamos del retorno a Israel, la creación del Estado de Israel. Es ya la 30ª entrega y vamos a hablar de uno de sus personajes, en este caso un personaje olvidado y por tanto desconocido, ¿no? Sí, tal cual. Y además hay una cosa que solo sabe quien, o por lo menos la gente que frecuentó los lugares académicos, cuando hay alguien que no le es reconocido su lugar y su espacio, como fue en este caso de Gerboni. Pero también le pasó lo mismo a Freud en Viena, que no le querían dar su cátedra ahí en la universidad, o a Walter Benjamin, que le dijeron, el Gershom Scholem le dijo, vení, que aquí finalmente vas a tener tu lugar, tu puesto académico, el que te pertenece y el que te corresponde. Parece ser que este hombre no lo logró nunca y ha sido un genio increíble. Así que me gustaría hablar de él un poco y pensar un poco en toda esta gente que contribuyó a ser el estado en el que finalmente Israel se convirtió. Y gente proveniente de todos los lugares, de diferentes lugares. El otro día hablamos de gente que vino del Likud, cómo entre todos lograron hacer el país en que Israel se convirtió. Y me parece bastante interesante prestar atención a estas personalidades olvidadas, y en este caso parece ser que él ha sido un tipo notable. Y no solo notable, sino que estoy muy agradecida a la Biblioteca Nacional de Israel que cuenta estas historias, y esto es como estar revolviendo entre los libros y encontrar y aprender todo el tiempo sobre cosas que uno no sabía. No sé si te parece bien o estás de acuerdo con esto que estoy contando. Sí, por supuesto. Bueno, entonces vamos a hablar de un chico, de un joven, que nació en una familia que nació en Jerusalén, de una familia jasídica, eran Chabad, y era un chico que parece ser que era el mejor alumno donde iba a la yeshiva, que era el mejor estudiante, del que usaba peyes. Ahí los peyes, tengo que decir que son la especie de rulos o de mechón de pelo que los ortodoxos acostumbran usar como símbolo de su pertenencia, y bueno, y el tema después, la cuestión de la barba. Y bueno, este chico, que era un alumno descollante de la yeshiva, un día descubrió un libro que era del abuelo de él, que era, en este momento no me acuerdo el nombre, y que tenía toda una serie de cuestiones matemáticas, toda una serie de cosas así. No sé si las encontró las anotaciones en el libro o están en este libro, que es un libro escrito en hebreo. Y a este chico se le abrió una cosa inesperada, algo para él fascinante, que fue el mundo de las matemáticas, el mundo de las ecuaciones, toda una serie de cosas que él no tenía idea de que existieran. Y a partir de ahí él se deja seducir por esto, es como inevitable, y empieza a buscar todo el material que puede encontrar. Incluso se fue al primer lugar donde estaba instalada esta biblioteca para buscar todo el material que pudiera encontrar. Bueno, finalmente esto que él es, y esta inclinación que él tenía, y esta capacidad increíble que él tenía, llega a oídos
de Ben Yehuda, el creador del hibrid moderno, quien se lo llama y bueno, se encuentran y Ben Yehuda se da cuenta que tiene ante sí a un genio, a alguien que tiene una inclinación y una capacidad natural pocas veces, poco común. Y entonces lo deriva también a uno de los que fue de ahí de la escuela Betzalel. Y tratan de ayudarlo porque se dan cuenta que tienen ante sí un valor, una perla, un diamante que es increíble que esté en ese lugar y que es notorio y notable. Bueno, entonces finalmente Paul Nathan, y después voy a decir por qué me pasa que cuando hablo sobre estos temas empiezo porque cada vez que yo leo un nombre que no conozco, entonces voy y lo busco, quiero saber de qué se trata. Y Paul Nathan, que era un judío alemán, de gente muy acomodada, le da una beca. Y entonces a él lo mandan a estudiar a Múnich. Y en Múnich él hace un carrerón y hace el doctorado. Y cuando él hace el doctorado, ahí lo llaman sus profesores, lo llaman la perla, creo que es la perla de Oriente o algo así, porque es un descubrimiento para ellos. Y cuando él se recibe, él decide que quiere volver a Jerusalén. Eso provoca mucha indignación entre los profesores. Piensan, ¿cómo va a ser que él se va cuando él tiene toda una carrera brillante ante sí? Estuvo en contacto con las mentes más notables. Se escribió y lo que se están dando cuenta que es un privilegiado. Bueno, lo cierto es que sí, que él vuelve a Jerusalén. Me olvidé decir, y no lo conté antes, que cuando él deja la yeshiva y todo eso es con la indignación de su familia, que no quiere saber nada de que él deje el estudio de la Torá por los estudios seculares. Esto les provoca así un enojo muy grande, pero bueno, él se cortó los peyes, no es el único que lo hizo, se afeitó la barba y se convierte en un científico. Y en ese momento está ya la Universidad Hebrea de Jerusalén y él tiene derecho a estar ahí. Nunca no encontré el lugar donde diga por qué a él no lo designan y no le dan una cátedra o algún lugar en la universidad, cuando él es recomendado nada más ni nada menos que por Einstein y por otras figuras, y además él tiene correspondencia con grandes matemáticos y grandes sabios en el mundo entero. Entonces, no, él no consigue esto. A él no le dan el lugar que le corresponde. Y este hombre se dedica a sus estudios en forma privada. En la ciencia, trabajar privadamente es algo muy oneroso y costoso. Hay que ser muy rico, hay que poder... Yo me imagino en la actualidad a alguien que no consigue algún lugar en una cátedra, en la actualidad, y estas cosas pasan, es algo muy doloroso y muy difícil de tolerar y aceptar, porque si no se pertenece a un ámbito académico, es muy difícil continuar con los estudios y con los trabajos. Este hombre, que le costó problemas económicos muy serios, él siguió con esto, él siguió manteniendo correspondencia con las mentes a nivel internacional más preclaras del tema, y además él fue quien influyó en numerosos jóvenes que vivían en Israel, orientándolos hacia este conocimiento en este momento también tan valorado y tan considerado. Yo diría que las humanidades en este momento ocupan un lugar muy postergado, a pesar que las humanidades son para mí algo extremadamente valioso, pero bueno, este hombre los indujo, y además para eso hay que tener capacidad, por este camino. Parece ser que él no solo era también un excelente, sino que también era un inventor, que realizó todo un aparato, inventó, pero para el cine creo que se llamaba Mogravi de Tel Aviv, o sea que tenía
otras capacidades. Y después él decide y se da cuenta que para él el tema de la paz era algo imprescindible y fundamental. Así que todo esto que yo conté empezó antes de la Primera Guerra Mundial, toda esta historia con él. Y bueno, y empieza a escribir un libro y se hace un líder y una persona que trabaja mucho, es un pacifista, es alguien que cree que, y por lo que estamos mirando del mundo, sí, es un bien muy valioso y muy difícil de lograr y alcanzar. Bueno, lo cierto es que él se muere en el año 63 y creo que tenía 75 años. En este momento 75 años es alguien joven, está en toda su capacidad intelectual, y la hermana contaba que mientras él estaba ahí en su lecho de enfermedad, con los dedos y con todo eso seguía haciendo cálculos y trabajando sobre la sábana. No dice el artículo cuál fue la razón por la cual a él le fue negado ese derecho que él tenía, pero me imagino que si hasta Einstein pidió por él, no entiendo cuál fue la razón. Lo cierto es que a mí me provocó esta historia varias curiosidades. La primera era saber si en este libro que tenía su abuelo, estos comentarios sobre las matemáticas y todo, ecuaciones y tantas cosas, si eran anotaciones que estaban adentro del libro o este libro que tenía su abuelo en su biblioteca, hablaban de eso. Bueno, he sabido además que el pensamiento ortodoxo o el pensamiento tradicional judío está también lleno de todo un pensamiento que tiene que ver con lo que luego desarrolla en el judaísmo, el pilpul, los debates, todo el pensamiento abstracto. Yo debo decir en mi caso que, por ejemplo, para mí la filosofía es algo extremadamente difícil y me doy cuenta que, por ejemplo, con respecto a las matemáticas me pasaba lo mismo. Por eso digo, no es para cualquiera. Y tengo curiosidad de saber si entre esta gente había esta clase de estudios. Esa es una de las curiosidades que me provocó. Y la otra, averiguar quién era Paul Nathan, que es el hombre que le da la beca, que da el dinero para que él pueda ir a estudiar a Europa y convertirse en un doctor, en un científico hecho y derecho. Y también me resultó extremadamente interesante, y no te vas a salvar de mí, porque estuve averiguando que Paul Nathan, entre otras cosas, era un judío alemán de un pensamiento más vale liberal y después que se hace de izquierda, y que va a contribuir con fondos al mantenimiento del judaísmo alemán, pero es uno de los que van a poner los fondos para la fundación del Technion en Israel. Y entonces uno de los artículos que estuve leyendo, que me pareció extremadamente interesante, es cómo hay mucha gente de la cual se olvidaron y que es bastante doloroso que no haya ningún lugar en Israel que lleve el nombre de Nathan, de lo que él hizo. Y después también me acordé de todas estas discusiones, que hubo todo un debate hace unas cuantas charlas, que era si era en hebreo o era en alemán. Parece que el que quería que fuera en alemán era este hombre Nathan. Pero a mí lo que me sorprende es toda esta conjunción de gente tan diferente entre sí, provenientes desde tantos lugares. Pesaj Gerboni, que venía de una familia jasídica, que nació ahí en Jerusalén, de gente tan distinta entre sí, y cómo fueron capaces de criar y dar nacimiento a un Estado de Israel, porque yo leo cosas también que escriben los antisemitas, y esta cosa de creer que Israel es el producto de la Shoah, cuando toda esta gente trabajó tanto y tan denodadamente para dar forma y crear
un país y desde tantos lugares ideológicamente diferentes, contrapuestos y a veces antagónicos, gente culturalmente también diferente entre sí, y toda una serie de cosas, y cómo se logró hacer un país. Así que, no sé, para mí es bastante, es muy admirable, es una cosa que me provoca una especie de fascinación, así que por eso sigo molestando, por lo menos insistiendo con esta historia, porque me parece que si no se le da valor a todo lo que significó haber construido, ir construyendo un Estado paulatinamente y en qué condiciones. Cada vez que miro la foto esa del día que se inauguró la Universidad de Jerusalén y fue la gente y volaba la tierra y era un sol terrible en un clima que ya sabemos, sobre todo para estos europeos, y estaban ahí el rabino, estaban este rabino también tan interesante, estaba ahí Einstein, había tanta gente, y ese mirar hacia el futuro, y como dijo él, Ben-Gurión, que no había plata, pero para crear una universidad sí iba a haber el dinero suficiente, de Weizmann, de toda esta gente y de mucha otra gente de la cual uno no tiene ni idea. A mí me sigue pareciendo valioso e importante, porque bueno, Israel no fue servido en una bandeja de plata. No sé si eso es cierto, si se dijo, si no. Acá en la Argentina todo el tiempo, y veo que no solo en la Argentina, se le atribuyen montones de dichos a Borges, cosas que Borges, nuestro máximo escritor, nunca las hubiera dicho. Pero bueno, es costumbre atribuir esas cosas. Pero bueno, a mí me parece que es importante revisar todo esto, porque si no, no nos damos cuenta de todo el inmenso esfuerzo, de cuánta gente puso y de que en cierto modo fue una hazaña y una epopeya. Por lo menos yo siento que es así. No sé si tenés algo más para decirme o comentar. No, yo creo que está todo dicho, así que pues no sé, cuando volvamos a vernos seguramente, a escucharnos, seguiremos hablando de estos otros capítulos menos conocidos de la creación del Estado de Israel, ¿no? Sí, claro que sí, porque cuando yo vuelvo a pensar en Gershon Scholem, me acuerdo, creo que hasta le mandó la plata a Walter Benjamin, que se terminó suicidando porque llegó a manos casi de los nazis, y el otro le decía, vení, porque aquí vos vas a ser el profesor, vas a tener tu lugar. También son cosas así que para mí son muy conmovedoras, tienen que ver con esta historia que yo creo que por lo menos la gente que trabaja en estas cosas tiene que ocuparse de ellas, tiene que darles el espacio y el lugar que se merecen. Le daremos aquí en Radio Sefarad el espacio que seguramente se merecen, y seguiremos destacando esta historia de las diásporas que ya están confluyendo en Israel. Muchas gracias, Alicia Ben-Mergui, y hasta la próxima. Gracias.